Amados hermanos, esta es otra entrega más de cómo el Eterno levanta su edificio. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante. Amados, a medida que nos adentramos en el Evangelio de Juan, veremos con palabras sencillas o que con palabras sencillas el Señor nos estaba mostrando que se iría. Y por medio de esa muerte, el irse, la muerte y la resurrección y la impartición de su vida en los escogidos, llevaría a cabo la edificación de Dios. Leer Juan 14, 15 y 16, los capítulos que contienen el mensaje de despedida del Señor, así como el capítulo 17, que contiene la oración con la que Él concluye su mensaje de despedida, nos ayudará a ver el significado apropiado. Vamos a leer algunos versículos de Juan 14. El versículo 2 lo hemos estado mirando en los audios anteriores. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Como ya hemos mencionado, los escritos de Juan no contienen el elemento del espacio ni del tiempo. Por lo tanto, al leerlo debemos ir más allá del concepto del espacio y el tiempo. Cuando Juan mencionaba el tiempo, se refiere en el principio a la eternidad, y el espacio que habla es sencillamente Dios mismo. Los asuntos de que Él trata están todos en la eternidad y también en Dios. Por consiguiente, no debemos suponer que la casa del Padre aquí se refiere al cielo o a algún lugar específico. La casa del Padre mencionada aquí y en el capítulo 2 del libro se refiere a la morada mutua de Dios y el hombre, que en definitiva es el edificio que Dios está levantando. En esta morada hay muchas moradas. Más tarde vamos a ver a qué se refieren estas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Leemos en el versículo 2 de Juan 14, 6. En Juan 14 y en el 16, capítulo 16, el Señor repite muchas veces o habla muchas veces acerca de su ida. Voy pues. La ida del Señor no se refiere a dejar la tierra y ascender a los cielos, sino al ir a la muerte. Repetimos, en el Evangelio de Juan vemos que el Señor se hiciera carne no equivalía simplemente a que Él venía del cielo a la tierra, sino que venía de Dios al hombre. Su venida y su ida no tenían que ver con un lugar, sino con una persona. En el Evangelio de Juan, en principio, no se menciona un lugar, sino únicamente una persona. Por lo tanto, su encarnación tenía como fin introducir a Dios en el hombre, y su muerte y resurrección tenía como fin introducir al hombre en Dios. En otras palabras, su encarnación era su venida y su muerte y su resurrección eran su ida. Puesto que la ida del Señor no se refería a que dejara la tierra para ascender a los cielos, sino a su muerte, el que Él fuera a preparar un lugar para nosotros tampoco debe referirse a que se fuera al cielo, sino a que entrar en Dios para preparar un lugar. Es decir, se refiere a que Él fuera a Dios para abrir un camino para nosotros, por el cual, con su ida a Dios, Él resolvió los problemas y quitó las barreras que había entre nosotros y Dios, a fin de que nosotros, quienes estábamos fuera de Dios y en enemistad con Dios, separados de Dios, pudiéramos entrar en Dios y unirnos a Dios. A esto se refiere, o a esto es lo que el Señor se refiere cuando habla de preparar un lugar, abrir un camino. Podemos ver que las palabras del Señor aquí no contienen en absoluto el pensamiento del cielo. El Señor nunca quiso decir que iría al cielo a edificar una casa para nosotros o a preparar una morada para cada uno de nosotros y que después de prepararla vendría de nuevo a tomarnos. Y estamos seguros que hemos escuchado mucha información acerca de esto. Y en realidad esto tiene mucho del pensamiento humano, casi imaginación humana, y no la intención del Señor. La intención del Señor era que iba a sufrir la muerte, redimirnos de nuestros pecados, poner fin a la carne, derrotar a Satanás, poner fin al mundo, quitar las barreras, problemas y dificultades que había entre nosotros y Dios y preparar un camino para que nosotros pudiésemos unirnos a Dios, entrar en Dios y morar en Dios, tomándole como nuestra morada. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló de ir a preparar un lugar para nosotros.
Esto nos muestra que la salvación de Dios no tiene como fin llevarnos al cielo, sino introducirnos en Él mismo, en su Hijo. La salvación de Dios es un cambio de posición. Nos traslada de la tierra, no nos traslada de la tierra al cielo, sino de nosotros a Él. Esta es la clave para ver el evangelio del reino y ver la salvación de Dios, la salvación completa y total, y no la salvación que los hombres hemos tomado como el todo de la salvación, llevarse los hombres al cielo cuando mueran. Muchas veces no predicamos el evangelio acertadamente. Al predicar el evangelio, muchas veces le decimos a la gente: amigo, ¿sabe dónde irá cuando muera? ¿Sabe dónde está su hogar eterno? Si no creen en el Señor Jesús, irán al infierno. Ustedes pueden ir al cielo únicamente si creen en Jesús. Así que repitan con nosotros esta oración. Y es absolutamente correcto decir que una persona que no cree en el Señor irá al lago de fuego. Definitivamente sí. Pero es muy cuestionable decir que una persona que cree en el Señor Jesús va a ir al cielo. ¿Qué piensa usted? Un predicador, y tomamos esta narración porque oyendo esto nos puede ayudar acerca de entender un poquito mejor esto. Él estaba dando un mensaje acerca de la edificación de la casa de Dios y le preguntó a la audiencia: ustedes son gente muy familiarizados con la Biblia, les decía, así que ahora quiero retarlos y también a cualquier otro cristiano religioso que esté entre nosotros. Díganme dónde la Biblia dice que los que creen en el Señor Jesús irán al cielo. Muchos de ustedes dirán que Juan 14, adelantó él, cuando el Señor Jesús dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, y que ese lugar que él iba a preparar debe ser el cielo. No obstante, le diría que en toda la Biblia, afirmó, no va a encontrar un solo pasaje que diga que las personas van al cielo. Unos días más tarde, un grupo de hermanos quiso hablar con él y le dijo: ¿puede hablarnos de Juan 14? Porque nosotros creemos que dice muy claramente que las personas van al cielo. Él les dijo: bueno, vamos a leerlo juntos. Así que lo leyeron. Y mientras lo iban leyendo, cuando llegaron a la fracción, a la porción en la casa de mi padre, les preguntó: en toda la Biblia, ¿a qué se refiere la casa de Dios o la casa de mi padre? Y ellos le dijeron acertadamente: en el Antiguo Testamento se refiere al templo de Dios. Esa es la casa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la casa de Dios, se refiere a la iglesia de Dios. Y les dijo: entonces, ¿y a qué se refiere la casa del Padre en Juan 14? Y ellos le dijeron: bueno, todos creen que se refiere al cielo. Y él le dijo: ustedes acaban de decir que en el Antiguo Testamento la casa de Dios se refiere al templo de Dios y que en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. ¿Por qué solamente en Juan 14 la casa del Padre se refiere al cielo? Y ellos le respondieron: bueno, eso es lo que todo el mundo dice, así que debe ser así. Y él les volvió a decir: ¿por qué el pensamiento que ustedes sostienen no concuerda con lo que se revela ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento? Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento dicen que la casa de Dios es el cielo. Les preguntó acto seguido. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiso decir con la palabra voy? Y le respondieron: bueno, pues esto significa que él iba a subir de la tierra, a ascender a los cielos. Y él les pregunta acto seguido: ¿qué significa preparar un lugar? Y ellos respondieron: bueno, pues todos dicen que significa que el Señor iba a preparar un cielo y que allí nos edificaría cuartos, habitaciones, pequeñas casas para cada uno de nosotros. El predicador siguió leyéndoles poco a poco, tratando de que ellos vieran que la ida del Señor se refería a su muerte y que el hecho de que se fuera a preparar un lugar significaba que él se iba para resolver los problemas que había entre nosotros y Dios, la enemistad, a fin de preparar un camino para que nosotros pudiéramos estar conectados con Dios, unirnos a Dios y morar en Dios. Por lo tanto, ciertamente el Señor no fue a preparar un lugar para nosotros a fin de que pudiésemos ir a ese lugar al cielo, sino a fin de entrarnos en Dios. Y si me voy y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Leemos en el versículo 3 de Juan 14. Es difícil traducir de manera precisa el significado de las palabras griegas vendré otra vez. Y si me voy, vendré.
significa mi ida es mi venida. Ciertamente la ida del Señor era su venida. En otras palabras, el que el Señor se fuera a morir equivalía en que iba a ser resucitado. Desde la perspectiva de la muerte era su ida, pero desde la perspectiva de la resurrección era su venida. Hermano, no sé si podemos explicar lo que tratamos de decir. Su ida era su venida. Les rogamos que el Señor, que tengan esto presente. Lo que el Señor estaba diciendo, mi ida, es mi venida. ¿Cuál será el motivo de su venida entonces? El Señor está en el Padre para que nosotros también podamos estar en el Padre. Vamos a dejarlo hasta aquí en este audio y continuamos en el próximo. Gracias y paz.